Bienvenidos a este video donde explicaremos las bases biológicas del sistema somatosensorial y el dolor. Hola María, hoy quiero hablarte sobre un tema interesante, el cual es el sistema somatosensorial. Hola Marta, qué bueno porque tengo muchas dudas sobre el tema, incluso no sé bien qué es el sistema somatosensorial. Te voy a explicar, aunque hay una variedad de sistemas, solo hablaremos del sistema somatosensorial. Claro María, es el sistema nervioso. Mira, según Cindy Stanfield, este sistema está encargado de recibir y emitir señales y realiza varias labores gestionando y organizando las actividades de nuestro cuerpo. Es importante que sepas que este sistema se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y lo estudia la neurociencia. Su objetivo es explicar cómo las células nerviosas en el cerebro llegan a producir comportamientos. ¿Podrías explicarme el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico? Claro, según Hirsch 2019, el sistema nervioso es el encargado de recibir y emitir señales, gestionando y organizando las diversas labores y actividades del cuerpo. Esta compleja estructura está formada por el sistema nervioso central, que se deriva de las siglas SNC, el cual comprende el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, como lo puedes observar en esta imagen. Además, para que esto se dé, depende en gran medida de unas células diminutas llamadas neuronas. Listo, pero entonces, ¿qué son las neuronas? ¿Qué hacen y dónde están? Según Hirsch 2019, están ubicadas a lo largo de nuestro cuerpo y una gran parte de ellas en el cerebro, el cual contiene miles de millones de células que están especializadas en muchas funciones diferentes. Por ejemplo, las neuronas sensoriales envían información sensorial al cerebro desde los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Las neuronas motoras envían mensajes procedentes del cerebro al resto del cuerpo. Es decir, María, que el sistema sensorial es parte del sistema nervioso responsable de procesar la información sensorial. Te entiendo, Marta, ya me está quedando un poco más claro. Bueno María, ya que tienes claro el sistema nervioso, te explicaré más a fondo el sistema somatosensorial, pues según González 2015, los sistemas sensoriales pueden clasificarse en sistema somatosensorial o somestésicos, el cual está relacionado con las sensaciones táctiles, la propiocepción, que se refiere al sentido de posición y movimiento de los segmentos corporales. ¿Y dónde queda ubicado el sistema somatosensorial? El sistema somatosensorial está ubicado en el cerebro como si fuera una diadema. Al mapa sensorial también se le llama mapa Penfield. El homúnculo de Penfield es una representación visual del concepto el cuerpo dentro del cerebro. Según Hirsch 2019, el sistema somatosensorial resulta necesario para la percepción de sensaciones asociadas a los receptores de la piel y para la propiocepción, la cual depende de los propioceptores específicos de los músculos y articulaciones y de receptores más generalizados. María, para poder continuar, ¿sabes qué son los receptores somatosensitivos? No, Marta, ¿me puede explicar? Según Stanfield 2011, el sistema somatosensitivo responde a las sensaciones somestésicas de estímulos asociados a la superficie del organismo, precisando mecanorreceptores para detectar la presión, la fuerza o la vibración, cosquilleo. Los termorreceptores detectan la temperatura de las propias terminaciones del receptor y los tejidos vecinos y no la temperatura del aire que lo rodea. Existen dos tipos de termorreceptores: receptor de calor y receptor de frío, y según Stanfield 2011, los nociceptores son receptores sensoriales responsables de la traducción de estímulos nocivos que percibimos como olor. Existen tres tipos de nociceptores: nociceptor mecánico, que responde a los estímulos mecánicos intensos como químicas que se liberan en los tejidos dañados, que son capaces de activar los nociceptores polimodales. Se encuentran la histamina, la bradicinina y la prostaglandina. Sí, logro ubicarlas en las imágenes. Bueno María, estos receptores tienen unas vías sensoriales, te las voy a explicar. Líneas marcadas son las vías neuronales específicas que transmiten información perteneciente a una modalidad particular. Después tenemos la unidad sensorial, la cual es una neurona aferente única y todos los receptores están asociados a ella. También está el campo receptor, zona sobre la cual el estímulo puede producir una respuesta excitante o inhibitoria en la neurona aferente. Luego la neurona de primer orden es la neurona aferente, que transmite información desde la periferia al sistema nervioso central. Pueden transmitir la información a interneuronas. Asimismo, Stanfield 2011 nos dice que también las neuronas de segundo orden son interneuronas, algunas transmiten información al tálamo.
Además, estas neuronas hacen sinapsis en el tálamo con la neurona de tercer orden que transmite información a la corteza cerebral donde se produce la percepción sensorial. María, hasta el momento, ¿sí has comprendido lo que te estoy explicando? Así es, Marta, continúa. Bueno, María, ahora hablaremos sobre el dolor. Pues según Eric Kandel 2001, el dolor según la neurociencia es una percepción que consiste en una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a la lesión tisular presente o posible. Debido a esto, el dolor nos alerta debido a las lesiones causadas para que le pongamos atención sobre el daño. Entiendo, pero tengo una duda. ¿Qué relación tiene el dolor con el sistema somatosensorial? Te comento que autores como García 2017 nos indica que se involucra el proceso fisiológico de estimulación de nociceptores, sino que abarca también un componente afectivo importante. Asimismo, nos dice que existen dos síndromes del dolor. Bueno, pero ¿cuáles son esos dos síndromes de dolor? Te lo explicaré en base al autor García 2017. Uno es el síndrome doloroso somático, que suele referirse como opresivo o punzante. Está bien localizado y está relacionado con daño a estructuras somáticas como huesos, músculo, tendón, y que se transmiten primordialmente por fibras A delta. El otro síndrome con el mismo autor, García 2017, es síndrome doloroso visceral, que suele ser más de tipo cólico o sordo, mal definido en su localización y transmitido por fibras amielínicas tipo C, el cual se relaciona con daños a vísceras. Antes de seguir, te explicaré la vía del dolor en el sistema somatosensorial según Cerbero y Lair 1995, que existen unas vías de dolor como las aferencias nociceptivas al sistema nervioso central, las cuales se dividen en tres, empezando por neurona de primer orden, la cual tiene fibras aferentes primarias que inervan los nociceptores periféricos. Tienen sus cuerpos celulares en los ganglios raquídeos, alcanzando sus ramas centrípedas, la médula espinal, a través de las raíces dorsales y terminando en la sustancia gris del asta posterior. En este caso, la neurona de vía dolor toma una distancia periferia al ganglio raquídeo y el extremo proximal, que está en el asta posterior de la médula espinal, y las terminales axónicas, que pertenecen a la primera neurona, siguen un cierto orden dependiendo el tipo de receptor. Autores como Cerbero y Lair 1995 nos indican que las fibras aferentes mielínicas del grueso calibre que están conectadas a mecanorreceptores cutáneos de bajo umbral terminan en las láminas 3, 4 y 5 y en la porción dorsal de la lámina 6. Asimismo, las fibras AD terminan fundamentalmente en las láminas 1, zona marginal, y 5, mientras que la fibra tipo C termina casi exclusivamente en la lámina 2, ipsilateral. Esto es realmente interesante, me intriga, quiero saber más. Debemos tener en cuenta que según Cerbero F. y Lair 1995, aunque unas pocas poseen terminaciones en la zona ventral de la lámina 1 y en la zona dorsal de la lámina 3, ya que las fibras de los nociceptores musculares y articulares terminan en las láminas 1, 5 y 6, mientras que las fibras de los nociceptores C viscerales lo hacen las láminas 1, 5 y 10, y algunas en la lámina 5 contralateral. Se explica que la lámina 2, sustancia gelatinosa de Rolando, recibe únicamente terminaciones de nociceptores cutáneos de fibras. ¿Pero dónde se encuentran las neuronas nociceptivas? Según Villanueva y Natán 2000, la mayor parte de las neuronas nociceptivas de la médula espinal se encuentran situadas en la zona de terminación de las fibras aferentes conectadas con nociceptores lámina 1, 2, 4, 6 y 9, especialmente en la lámina 5. Las neuronas activadas exclusivamente por fibras aferentes de bajo umbral se denominan mecanorreceptoras o de clase 1. También explica más a fondo la clase 2, neuronas activadas por estímulos aferentes de bajo umbral no nociceptivos, así como por aferencia nociceptiva. Por este motivo también se les denomina multireceptoras o de amplio rango dinámico. Reciben aferencias excitatorias de numerosos tipos de receptores sensoriales cutáneos, musculares y viscerales. Y por último, María, hay que diferenciar los cuales, según Villanueva y Natán 2000, clase 3, neuronas activadas exclusivamente por aferencias nociceptivas, también denominadas nocireceptores, responden exclusivamente a la activación de aferencias nociceptivas, por lo que tiene un papel importante en la señalización de carácter nocivo de un estímulo. Sí, claro. Ahí finalizamos con las neuronas de segundo orden y ya rápidamente, si deseas, te explico las neuronas de tercer orden. Sí, claro.
Mira, María, nos explica que el discriminativo sensorial y el componente afectivo, donde los elementos sensoriales se tienen en cuenta por ventro basal del tálamo y por la corteza somatosensorial, ya que a su vez estas áreas poseen neuronas nociceptivas con características similares a las de la médula espinal, con propiedades que permiten clasificarlas dentro de las clases 2 y 3 multireceptoras o de ARD nociceptoras. Aprendí mucho sobre el sistema somatosensorial, es complejo.